Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a participar en este primer seminario virtual, o como se dice vulgarmente, webinario de Urumán. Este año, con los cambios de la pandemia, quisimos reestructurar un poco la manera de trabajar de Urumán, y bueno, incluido un cambio de imagen, de logo, y el hecho de que ya preveíamos de que el congreso iba a ser virtual, nos quisimos preparar, y por eso el cambio de página web que ha sido reestructurada, y tratar de generar una plataforma que nos permitiera hacer muchas de estas actividades de formación en forma virtual. La virtualidad, cuando esto de la pandemia se solucione, seguramente vino para quedarse, porque nos acerca mucho más a muchos otros colegas de la comunidad, en este caso uruguaya, pero también latinoamericana, porque seguramente muchos colegas de otros países se han conectado vía web, y entonces es importante saber que estamos a la orden desde el ámbito virtual para, bueno, suministrar, como siempre ha sido la misión de Urumán, conocimiento, experiencias, intercambio, en fin. Hoy me toca, en mi rol profesional, no en mi rol de presidente de Urumán, ser el que abra las sesiones de seminarios virtuales con esta presentación técnica. Y bueno, la idea es que esto se repita, en principio quincenalmente. Tenemos ya una agenda de varios expositores que irá siendo anunciado por Laura en los mailings que les envía a ustedes, y en la propia plataforma de urumán.org. Y entonces vamos a ir incorporando distintas charlas quincenales. Están previstos unos cursos también a realizarse virtualmente, y el congreso 19 y 20 de noviembre, como Laura ya les anunció. Bueno, vamos a entrar en tema, ¿no? Ya ella hizo la presentación de mi currículum, así que me salteo esta parte. El objetivo de este seminario es aprender, primero, cuándo realizar un FEMEA, porque hablamos del FEMEA, ese análisis de modos de falla y efectos, pero muy importante es primero saber cuándo hay que realizarlo. Muchas veces hay empresas que ni saben lo que es, otras que saben lo que es y lo piden porque fue un requisito de una auditoría, pero lo importante es entender cuál es la relevancia, para qué sirve un FEMEA, ¿verdad? Y por qué es relevante en el campo del mantenimiento y la confiabilidad. FEMEA es una herramienta muy versátil, como vamos a ver, se puede usar para muchos fines, pero ¿para qué lo necesitamos nosotros? Una vez que tengo claro por qué lo necesito, y entonces qué quiero obtener de él, hay que aprender ahí el cómo. Muy bien, cómo desarrollar un FEMEA para que nos lleve a desarrollar soluciones de mantenimiento que sean exitosas. Eso que decíamos, un camino hacia el programa de confiabilidad exitoso. Entonces tenemos que estar seguros de cuál es la meta para elegir el camino correcto, y entonces poder realizarlo y que sea efectivo, y no que termine siendo en un esfuerzo inútil, mal hecho, y que no logra lo que queremos lograr con él. Así que de eso se trata hoy, entender un poco más hacia dónde vamos con el FEMEA. Entonces, lo que vamos a ver en 4 puntos es, primero, qué es el FEMEA, historia y aplicaciones que ha tenido, algunos tipos comunes de FEMEA. Como les digo, es una herramienta muy versátil que se utiliza en muchos ámbitos, no solo en el mantenimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos estándares para aquellos que gustan de las normas técnicas? Tener referencia en donde pudieran profundizar con metodología FEMEA en base a normas técnicas. Como decíamos, el definir cuándo merece la pena realizarse un FEMEA y cuándo debe realizarse un FEMEA. ¿Cómo es el proceso del FEMEA? Bueno, ver paso a paso la metodología. Y finalmente, a modo de conclusión, cuáles son las partes interesadas destacadas y las responsabilidades que ellas tienen en el proceso de desarrollo del FEMEA, y algunos factores claves para asegurar el éxito del FEMEA. Y creo que el tiempo lo va a permitir. La idea es poder tener los últimos 10-15 minutos de preguntas que ya las pueden ir haciendo desde el principio utilizando el chat, y Laura al final las irá leyendo para que puedan ser contestadas en vivo ahora, las que podamos, y las que no del tiempo, como el chat nos queda documentado, vamos a poder responderlas, las que queden en el tintero, por escrito, y repartirle a todos esas respuestas. Aprovecho a decirles que esta presentación va a ser enviada a todos ustedes por PDF, y que además está siendo grabada la presentación, porque la idea es poder tener todos los webinars grabados, de forma tal de que aquel que no pudo asistir en vivo y en directo
pueda hacerlo en diferido y a demanda, clicando en la página web de ARMS, el espacio que vamos a tener para los webinars, los seminarios virtuales, y que seguramente además eso va a estar con un link a un canal de YouTube de Uruman, donde iremos acumulando todos los webinars que se vayan organizando y todas las actividades virtuales que aquí ocurran. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Qué es un FEMEA? La sigla FEMEA, los gringos les encantan las siglas, y bueno, FEMEA es una de ellas. Entonces, el FEMEA viene de la frase Failure Modes and Effects Analysis, análisis de efectos y modos de falla, o de modos de falla y efectos según como lo dicen diversas personas. El FEMEA es una metodología utilizada para identificar y analizar lo siguiente. Primero, todos los modos de falla potenciales de varias partes de un sistema o equipo. Luego, los efectos que estos modos de falla pudieran ocasionar al sistema o equipo. Y, en tercer lugar, para ayudar a prevenir esas fallas y o mitigar los efectos de esa falla en un sistema o equipo, ¿verdad? Así que es identificar las causas, los modos de falla, los efectos que esas fallas puedan provocar y ayudar a tomar decisiones de cómo prevenir y mitigar los efectos. ¿Bien? Historia y aplicación del FEMEA. Fue una de las primeras técnicas sistemáticas para el análisis de falla que fueron creadas. El FEMEA fue desarrollado por los militares estadounidenses. La primer guía fue el procedimiento militar o Military Procedure 1629, llamado Procedimientos para realizar un modo de falla, efecto y análisis de criticidad, fechado el 9 de noviembre del 49. O sea, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, ya se habían creado las primeras metodologías sistemáticas para analizar fallas en equipos. FEMEA es una técnica de análisis de confiabilidad hoy en día muy utilizada, generalmente en las etapas iniciales de desarrollo de productos y sistemas, los FEMEA de diseño, ¿verdad? Sin embargo, se ha utilizado también ampliamente durante toda la fase de operación y mantenimiento, a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos, y de hecho es la primera parte de lo que conocemos como RCM, el Reliability Centered Maintenance, o mantenimiento centrado en la confiabilidad. El FEMEA se realiza generalmente para asegurar que todos los posibles modos de falla que han sido considerados, ¿verdad?, y que se han tomado todas las disposiciones apropiadas, léase, se han definido todas las tareas de mantenimiento, para poder o bien eliminar o bien manejar esos modos de falla, controlando sus efectos o mitigando sus efectos o su frecuencia. Los tipos comunes de FEMEA son el FEMEA de diseño, DFEMEA, el FEMEA de procesos, PFEMEA, el FEMEA de evaluación de riesgos y el FEMEA para mantenimiento. Son muy similares, conceptualmente hacemos las mismas cosas, pero empiezan a tener algunos matices un poco distintos entre unos y otros. Acá nos vamos a concentrar del FEMEA para mantenimiento, o sea, orientado a identificar las causas de falla de los equipos que impiden a los equipos cumplir sus funciones y que afectan el desempeño de mantenimiento de los mismos. El de diseño es aplicado específicamente para analizar y mejorar un nuevo diseño de producto y normalmente se aplica tempranamente en la fase de diseño. A nivel internacional, por ejemplo, la industria aeronáutica o la industria automotriz, etcétera, son muy conocidas por exigir FEMEAs de diseño a los productos, a los autos o a los aviones, en fin, a los equipos que están diseñando. El FEMEA de proceso es usado para evaluar y mejorar cada paso del proceso y así aplicar la mejora continua, pero desde los diseños de los procesos ya se considera. El FEMEA de evaluación de riesgo está orientado a determinar el riesgo usando severidades que conllevan a una puntuación que normalmente se llama puntuación RPN, que tiene que ver con el riesgo, la probabilidad, en fin, y tomar varios factores que tiendan a cuantificar de alguna manera ese impacto. El FEMEA en general es una metodología cualitativa, no incluye en sí misma análisis cuantitativos. Los análisis cuantitativos vinieron después, como en este caso, con el número de riesgo y probabilidad, RPN, Risk Probability Number, que permite comenzar a cuantificar la importancia de cada modo de falla. Hoy en día, con todas las herramientas informáticas que hay y los modelos estadísticos que permiten calcular Weibull y cuantificar efectos de falla y demás, esto se ha procesado de mejor manera todavía, pero originalmente se hacía en simples tablas a mano con números.
Y el FEMEA aplicaba plantas o sistemas o equipos para identificar modos de falla que lleven a tareas de mantenimiento de cualquier tipo, correctivas, preventivas o predictivas. Es el FEMEA al cual quizás estamos más acostumbrados a ver en el área de mantenimiento, que es, como les decía, la primera parte de un RCN. Las normas que hoy en día podemos consultar sobre temas de FEMEA, acá tenemos, como decíamos, la inicial, el Military Standard 1629, procedimientos de desarrollo del análisis de modo de fallas y efectos, FEMEA. La IEC 60812, procedimientos del análisis FEMEA, modo de falla y efectos. La British Standard 5765, guía de modos de falla, efectos y análisis de criticidad. Cuando hablamos de poner valores de criticidad asociados a cada modo de falla, se suele cambiar la sigla y en vez de hablar de FEMEA se llama FEMECA, porque aparece la C de criticalidad o criticidad asociada al tema. También hay una norma SAE, la ARP 5580, modos de falla, análisis de modo de falla y efectos recomendado para prácticas de aplicaciones no automovilísticas. La SAE J1739, análisis de modo de falla y efectos potenciales en diseño, es una metodología de diseño del FEMEA para industria automotriz, y análisis de modo de falla y efectos potenciales en manufactura y procesos de ensamblado, para procesos, ¿verdad? Y finalmente el FEMEA de maquinaria, que es el análisis de modo de falla y efectos en maquinaria o FEMEA de maquinaria. Así que esta metodología tiene 3 versiones, con las variantes de diseño, procesos y maquinaria. Y finalmente la CEMATEC del 92, que es una metodología de FEMEA, una guía para mejora continua en la industria de equipos semiconductores, asociada a la industria electrónica. En fin, puede ser que haya alguna más que se me ha olvidado en este momento, pero como para que tengan alguna guía a aquellos que les guste investigar en la bibliografía y profundizar más en los orígenes de las herramientas, es interesante siempre nutrirse de ello. La primera pregunta que teníamos era ¿cuándo debo realizar un FEMEA? ¿Verdad? Entonces, lo primero es cuando desconozco los modos de falla de un equipo. Si hablamos de confiabilidad de equipos y de procesos y sistemas, tenemos que hablar de los modos de falla, de las causas de falla. No podemos mejorar la confiabilidad de los sistemas, procesos y equipos si no atacamos las causas de los problemas. Esto que el lenguaje común es bien conocido, curiosamente no lo aplicamos tanto en mantenimiento como deberíamos, ¿verdad? Hablar de confiabilidad es sinónimo de hablar de modos de falla. Y hablar de conocer los modos de falla es sinónimo de hacer un FEMEA para el sistema, equipo o proceso que yo quiera analizar. Cuando posteriormente a un análisis de criticidad se identifican los equipos de criticidad media o alta, cuando hacemos los análisis de criticidad, muchas veces no tomamos todo el detalle que luego vemos en un FEMEA. Tomamos las principales causas de falla de un equipo, eso que se llama también modo de falla dominante, y ese modo de falla dominante, que es el que más impacto genera en el equipo, es el que se toma en general como único para el análisis de criticidad, y a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar en este equipo? Solemos preguntar cuando hacemos un análisis de criticidad, y ahí definimos, bueno, lo peor que puede pasar es tal cosa, y en función de eso definimos la criticidad de los activos. Una vez que tenemos la criticidad de los activos, entonces sí, ¿por qué es importante hacer un análisis de criticidad antes que empezar con los FEMEA? Porque no tendría mucho sentido dedicarle demasiado tiempo a hacer un FEMEA a un equipo que es ultra secundario en la lista, que está al final, que es el menos crítico de la planta, ¿verdad? Entonces es razonable pensar que, bueno, hagamos un análisis de criticidad que nos defina las prioridades y a partir de ahí comenzaremos a hacer el FEMEA de aquellos equipos de más alta criticidad y de ahí para abajo. Eso suena muy razonable. También cuando queremos desarrollar estrategias de mantenimiento óptimas, entonces necesitamos un FEMEA. Tradicionalmente hemos tomado las recomendaciones de los fabricantes de equipos como, acá está el plan de mantenimiento, úselo. El problema es que eso está bien como punto de partida, pero el fabricante de equipos no conoce necesariamente el contexto operacional donde a mí me toca trabajar. Por tanto, no siempre los planos de mantenimiento dados por los fabricantes son los mejores, son los óptimos para el desarrollo de las mejores estrategias. Entonces es razonable que en base a la experiencia que vamos obteniendo en nuestro local, querramos ajustar ese plan de mantenimiento, más allá de la discusión de si durante la garantía estoy obligado
a aplicar el plan del fabricante o no. En algún momento eso se termina. Pero si yo pudiera negociar con el fabricante, lo razonable sería que el equipo ya viniera, más allá de la recomendación original del fabricante, con un FMEA de fábrica que me permitiera partir con un conocimiento más detallado de justamente los modos de falla, porque hoy en día, si queremos mejorar en confiabilidad, como dijimos, tenemos que partir con un FMEA, que es el objeto de esta charla, porque de ahí es que voy a decidir las estrategias de mantenimiento óptimas al completar el RCM luego de hacer el FMEA. Y cuarto punto de que justifica realizar un FMEA es cuando se quiere justificar y cuantificar las decisiones sobre desarrollo de estrategias. Para poder tomar estrategias óptimas, la verdadera respuesta óptima a una decisión de estrategias pasa por un análisis cuantitativo justificado, donde yo hago un análisis costo-beneficio y evalúo riesgo, costo y desempeño, y ahí sí puedo demostrar cuantitativamente esta estrategia es mejor que aquella, o dentro de esta estrategia esta frecuencia es la óptima para realizar la tarea y demás. Todo eso hoy con herramientas estadísticas se puede hacer, teniendo en cuenta la variabilidad de la probabilidad de ocurrencia de los eventos con Weibull, los costos de los impactos, los costos de las tareas y demás. Así que ese es el objetivo. El FMEA es la herramienta básica para analizar las causas de falla que me permitirá luego tomar decisiones de estrategia. Como decíamos, partíamos del análisis de criticidad en ese camino a la excelencia. Luego hacíamos el FMEA para entender cuáles son las causas que afectan a mi equipo en mi planta, o a mi instalación en mi edificio de negocios, o a mi infraestructura en mi sistema de dar un servicio público. Cualquiera sea el tipo de activos que estemos manejando en cualquier área de negocios, puede ser una organización no gubernamental que tiene un club deportivo, pero ahí hay instalaciones, y esas instalaciones tienen un fin para cumplir y requieren su mantenimiento. Me acuerdo el año pasado, cuando en una radio montevideana nos hicieron un reportaje respecto justamente al incendio famoso en la Catedral de Notre Dame, ahí también falló el mantenimiento. Y es una catedral. ¿Qué mantenimiento puede haber en una catedral? Fíjense en lo que había, ¿no? Un problema serio, instalación eléctrica, malos hábitos de trabajo, problema de instalación, en fin, fallas que se juntaron y un terrible incendio que por poco hace perder no solo vidas, que ya es muy grave, sino además un patrimonio cultural que es uno de los símbolos de París, ¿no? Así que vean que hasta en ese ámbito, no solo en el ámbito industrial o técnico, es importante el hacer buenos planes de mantenimiento y tener buenas estrategias al respecto. Muy bien. Entonces, luego de completado el FMEA, vendrá a ser el RCM, que es la segunda mitad del análisis para definir las estrategias. Ahí vendrá, una vez que yo tengo el análisis con todas las opciones de tareas posibles, vendrá la optimización para elegir la mejor. Optimización no se puede hacer si no hay una herramienta cuantitativa potente, con capacidad de simulación estadística, vía Monte Carlo, Markov, o la metodología de optimización que sea, pero una optimización matemáticamente sólida, basada en datos, ¿verdad? Acá ya no es el talenteo, no es el más o menos, no es la recomendación del fabricante sumada a mi experiencia, no, eso no alcanza. Eso no alcanza, ¿tá? Necesitamos ir a los números, ¿verdad? A la experiencia cuantificada y evaluada a través de un proceso y un análisis estadístico, cuantitativo, de las mejores decisiones a tomar. Hasta acá veníamos haciendo los análisis equipo a equipo. Hoy en día existen ya metodologías como este concepto de ASM, por su sigla en inglés, Asset Strategy Management, o gestión de estrategia de activos, que fue un término que acuñó Arms Reliability, en el cual hemos dado el salto de hacer análisis de a uno a hacer análisis sistemáticos para toda la planta, y enlazando con otras herramientas de confiabilidad como el RCA, el Risk Based Inspection y demás, y hacerlo en un proceso de mejora continua, estar periódicamente mejorando esas estrategias para, como tenemos de lema, asegurarnos que tenemos la mejor estrategia para todos los activos todo el tiempo, que es la única manera de hacer realidad la confiabilidad. Muy bien, el proceso FMEA y lo que después viene RCM. Nos vamos a quedar en analizar en esta charla solo el proceso de FMEA, no vamos a entrar en el resto del RCM, pero acá es un poco para entender la lógica, vamos a verlo todo en su conjunto. Partimos de lo que llamamos revisión del negocio, que ya vamos a ver de qué es. Luego de definir esos objetivos de negocio asociados a los activos,
empieza el FEMEA, que son estas etapas azules, en el cual lo primero es estar seguros que tenemos bien desarrollada la jerarquía de activos a los cuales le vamos a aplicar el FEMEA. Para esos desarrollos de activos, desarrollar el análisis funcional, o sea, definir las funciones del activo, definir las fallas funcionales asociadas, los modos de falla, y para cada modo de falla los efectos que esa falla provoca. Y esos efectos hay que cuantificarlos, como decimos. Entonces, hasta acá tendríamos el FEMEA. Luego, completando el RCM, elegiríamos las alternativas de opciones de estrategias, evaluaríamos las distintas estrategias posibles versus el correctivo, elegiríamos la óptima estrategia en tipo de tarea y en frecuencia y demás, definiríamos entonces las tareas de mantenimiento, luego esas tareas aprobadas las agruparíamos en paquetes por frecuencia, por técnico, por situación del equipo, por ruta, y armaríamos los programas de mantenimiento, y finalmente esos programas se cargarían al sistema de gestión de mantenimiento, ¿verdad? Una vez implementado, y esos se pondrían a ejecutar, y simplemente si después vemos que el desempeño de algún activo no es lo esperado, habrá que revisar con análisis causa-raíz qué nos quedó en el tintero, qué hicimos mal, qué modo de falla nos olvidamos, etcétera, y comenzará un proceso de mejora continua, ¿verdad? A veces no es que algo haya salido mal, sino que cambiaron las condiciones del negocio o de la operación de la planta, y eso requiere que revisemos nuestro análisis para estar permanentemente ajustándolo y mejorándolo de acuerdo a las condiciones, ¿no? Para aquellos que les gusta el surf, es como el surfista que va ajustando, o el navegante que va ajustando los vientos de las velas para asegurarse que aprovecha la condición del mar y la condición de los vientos en cada momento para sacar lo máximo de desempeño, en este caso de los activos en general. Veamos entonces primero la revisión del negocio. Aquí es donde es un punto clave este punto de partida, porque acá es donde alineamos los objetivos del negocio con los objetivos que le vamos a pedir a los activos. Pero cuando uno analiza activos, la importancia de los activos, uno podría pensar que es por la función que hacen. Curiosamente, la función que hacen es lo que los caracteriza, pero lo que los hace importantes es la consecuencia de la falla de esa función. Entonces lo que tenemos que determinar no es lo que hacen, sino el impacto en el negocio cuantificado cuando fallan. Y eso se va a ver reflejado en el costo unitario del tiempo de parada, o en los costos fijos asociados a una parada, en los niveles de riesgo asociados, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esta es una pregunta que yo siempre hago cuando en muchas charlas y conferencias, preguntarles a cada uno de ustedes, ¿quién conoce cuánto le cuesta una hora de parada de planta? Lamentablemente, la mayoría de las veces, ni el gerente de operaciones, ni el gerente de mantenimiento, y de ahí para abajo muchos no saben ese valor. Y ese valor es fundamental, porque es la moneda de cambio contra la cual yo voy a contrapesar mis costos directos de hacer la tarea de mantenimiento, cualquier tarea que sea. Tengo que compararlo con el costo de la falla, a ver si vale la pena ser preventivo, predictivo o alguna otra cuestión, o dejar que falle y hago correctivo. Si no tengo estos costos o si no conozco estos niveles de riesgo, no sé de qué estoy hablando, estoy tomando decisiones en el aire. Así que este es el punto de partida. Tener claro, medir, cuantificar cuánto me cuesta una hora de parada de la planta toda, de cada sistema, de cada subsistema, de cada equipo específico. ¿Verdad? Muy bien. Dicho eso, veamos algunos ejemplos de revisión de negocio para tener un poco de idea. Claramente, las cosas que importan para el negocio varían según en qué industria estoy. No es lo mismo estar en una generadora de energía, o en una mina de cualquier tipo, o en una refinería de petróleo, o en una fábrica de galletas o alfajores. Cambia radicalmente lo que es grave o lo que no es grave para unos y otros, ¿verdad? Hay alguna serie de listas de ejemplos, y no agotamos tampoco la lista, solo a modo de ejemplo, ¿no? La falta de disponibilidad afectando a los clientes del consumo de energía, fallos de las unidades, impacto en la eficiencia y eso llevando mayores consumos de combustible, intervalos, duración de los cortes de luz, impacto en la seguridad de los trabajadores, impacto en el medio ambiente, en fin. Hay varios que se empiezan a repetir entre distintos sectores, pero pesan diferente en unos sectores que en otros, ¿verdad? En instalaciones como refinerías de petróleo o instalaciones de petróleo y gas en general, el tema seguridad e impacto ambiental son de la primera prioridad. ¿Por qué? Porque cualquier pequeña falla puede tener graves consecuencias en ese rubro. En cambio, en una planta de energía, de repente el problema de la disponibilidad o del suministro de energía al cliente puede ser la primera cuestión, porque quizás no hay tantos riesgos de seguridad asociados,
relativamente hablando, por supuesto, ¿no? Entonces, lo importante es que tenemos un desafío que es definir claramente cuál es el impacto en el negocio o en la actividad, hablando genéricamente, que las fallas tienen, ¿verdad? Y ese impacto tiene que ser medido en relación con los objetivos del negocio. No tiene sentido que yo los mida en abstracto, estas cosas no son abstractas. Son en base a qué objetivos tengo yo en mi negocio con mi empresa y cómo afecta a mi negocio, ¿verdad? Y el negocio es muchas cosas. El negocio es el costo de las paradas, sí, el dinero, ni que hablar, pero la seguridad de los trabajadores, el impacto al medio ambiente, el impacto a los clientes, el costo de falla por cada evento, impactos operacionales, inclusive la exposición pública. Este último podría ser hasta uno de los más importantes para una compañía. Hay compañías que solo con un evento muy grave simplemente tuvieron que cerrar las puertas porque los clientes, la exposición pública fue tan mala que los clientes no quisieron hacer más negocio con ellos. Se terminó, un gol en contra y hasta luego. Entonces, cuidado con esto, hay que mirarlo con mucho detalle. Y es interesante porque cuando uno empieza a preguntar, y va por las plantas y recorre, no solo en Uruguay, en Latinoamérica toda o en muchos países del mundo, mucha gente que está en operación y mantenimiento no tiene idea de estos impactos. O solo lo tiene parcialmente y no globalmente. No es una información que manejen a diario y debería serlo. Esto debería ser un gran cartel que está en la puerta de cada planta y en el interior de cada planta diciendo, señores, en esta planta la parada del equipo A nos cuesta tanta plata, la del equipo B nos cuesta tanta plata. Los riesgos aquí presentes son tales y cuales, cuide esto. Eso es bien importante y no siempre está tan claro en muchas industrias. Siguiente paso, hay que desarrollar la jerarquía, verificar que tengo mi lista de activos adecuada y bien diseñada, ¿verdad? Planta, sistema, artículo, parte, componente, en fin, los nombres podrán cambiar según el gusto de cada uno, pero esencialmente la planta, grupos de sistemas que hacen un producto, los sistemas, grupos de componentes que desempeñan una función, el artículo o equipo es el conjunto de partes que cumplen esa función y las partes son el nivel de componentes en donde efectivamente actuamos a la hora de hacer el mantenimiento, ¿verdad? Siempre la jerarquía de activos debe ser en base a un desglose funcional, ¿verdad? La producción de la planta depende del desempeño de los sistemas y los subsistemas, y el desempeño de esos sistemas y subsistemas va a depender de cada equipo dentro de cada sistema y subsistema para llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? Y cada equipo, a su vez, va a tener lo que llamamos funciones primarias y a menudo funciones secundarias, que son todas requeridas para cumplir con los objetivos de desempeño. El hecho de que haya funciones llamadas primarias y secundarias no habla de diferencias de importancia, sino es una mera terminología. Y finalmente las partes son esos elementos físicos que se rompen y causan las fallas de los equipos, y es a ese nivel donde intervenimos y hacemos el mantenimiento. ¿Okay? Muy bien. Nosotros podríamos agrupar la jerarquía de activos basados, por ejemplo, en centros de costo. Entonces decimos, en el sector A, todo lo que está en el sector A va para el centro de costo A. Si esto fuera el caso de un automóvil, de un carro, como dicen en Centroamérica, bueno, bajo el capó, ¿qué es lo que tengo? Tal parte, tal otra, y todas esas van al centro de costos bajo el capó. Luego en el cuerpo interior, en la cabina del automóvil, ¿qué tengo? Asientos, volante, radio, y todo eso va en otro centro de costos. El problema es que esta posible alternativa de cómo organizar la jerarquía de activos agrupando por centro de costo o por localización, genera un problema, y es que no hay dependencia del desempeño entre los equipos y componentes. Puede ser que alguien tenga algún elemento como el reserva líquidos limpia vidrios junto al cilindro de freno, simplemente porque alguien lo ubicó ahí, pero no tiene nada que ver el líquido limpia vidrios con el cilindro de freno. Entonces no tiene ningún sentido la relación. Lo que debe ser, la jerarquía de activos debe ser organizada funcionalmente. O sea, debe ser organizada por sistemas y subsistemas y componentes. Entonces, el sistema de accionamiento, ¿qué partes incluye? Aquellas partes que cumplen alguna función dentro del sistema de accionamiento. Entonces tendremos el motor que genera energía, la caja de engranajes, el diferencial y los ejes que las transmiten y las llantas que las aplican al suelo para desplazar el vehículo, ¿verdad? Lo mismo podríamos ver en el sistema de combustible, en el sistema eléctrico, cada uno de ellos teniendo la integración funcional que corresponde. Acá sí lo que tenemos en común es una función.
asociada a un desempeño para ese conjunto de partes, sistemas o subsistemas. Y a modo de ejemplo, en una jerarquía, por ejemplo, tomando una imagen de los soportes informáticos con que trabajamos, tenemos sistemas, subsistemas, y llegamos el árbol puede ser tan complejo como se quiera. Es raro que tengamos más de 6 niveles en un árbol de activos, pero llegaríamos finalmente al ítem mantenible, que es en donde se aplica la función, la falla, el modo de falla y por tanto las tareas de mantenimiento. Muy bien. Siguiente etapa, desarrollada la jerarquía, el análisis funcional. Tenemos que definir las funciones. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de desempeño deseados del activo en su contexto operacional actual? Esta es la que también se llama primera pregunta del RCM. Yo les decía hoy temprano que el FMEA es la primera parte del RCM, por lo tanto, las primeras por lo menos 4 o quizás 5 preguntas del RCM van a estar asociadas al FMEA. Si fuera un FEMECA, estaríamos asociando la quinta en cuanto a clasificar los efectos. Entonces, las funciones y sus estándares de desempeño dependen del contexto operacional actual, el que se está aplicando hoy. Si mañana cambia el contexto operacional, cambian las condiciones de negocio, cambian las condiciones de operación, van a cambiar las funciones y los estándares de funcionamiento. Y por tanto, va a cambiar todo el FEMEA. Entonces es bien importante que conozcamos con el FEMEA todos los detalles de nuestro sistema, pero también es muy importante que lo revisemos periódicamente si hay cambios en el contexto operacional. Con lo cual, para poder definir bien un análisis funcional, hay que conocer primero el contexto operacional propiamente. A partir de ahí, definir claramente las funciones primarias y secundarias que puedan haber, y para cada función definir los estándares de desempeño deseados. Y acá hay una cosa bien importante, y es que estos estándares no los define el ingeniero de mantenimiento, los define el usuario del activo. Es operaciones la que nos dice qué quiere hacer con el activo. Por eso que todos estos temas, cuando hablamos de hacer un análisis FEMEA o hacer un RCM, es absolutamente necesario sentarnos a trabajar en equipo, operaciones y mantenimiento. Esto no lo puede decidir mantenimiento en forma aislada, solo. En el contexto operacional, hablamos de las funciones, las políticas de gestión de fallos asociadas a esos activos, ¿verdad? Porque activos que son idénticos podrían tener planes de mantenimiento diferentes si el contexto operacional varía. Entonces hay que tener siempre muy claro, uno no puede fotocopiar planes de mantenimiento de equipos que son idénticos, solo porque sean idénticos. Hay que mirar en qué condiciones de operación o contexto operacional están actuando, porque equipos idénticos podrían cambiar sus planes en contextos diferentes. De cualquier manera, hay alguna idea importante, alguna semilla importante en ese aspecto, en cuanto a que algo igual sigue siendo común, aunque el contexto cambie. Hay una parte del plan de mantenimiento de un equipo que se mantiene más o menos semejante cuando cambia su contexto operacional igual, y eso nos puede ahorrar tiempo en el futuro. Pero sigamos adelante por aquí. Entonces, el contexto operacional se debe definir con claridad antes de empezar el proceso de FEMEA, RCM y además. Y además, en general, para resumirlo, el contexto operacional es las circunstancias, tanto de negocios como operativas, en las cuales el equipo opera. ¿Qué factores influyen en el contexto operacional? El tipo de proceso, el flujo del proceso, la redundancia, si la hay o no la hay, los tipos de productos que se fabriquen, los estándares de calidad de producto que se hayan establecido, el impacto ambiental y los estándares o normas exigibles en ese caso, lo mismo con los estándares de seguridad exigibles para la seguridad de los trabajadores, las tendencias en la demanda del mercado o la oferta de materia prima, o sea, conocer toda la logística de nuestro proceso es importante y las variabilidades que pueda tener, en fin. Entrando al detalle técnico entonces de cómo definir una función, la declaración de función siempre debe empezar por un verbo en infinitivo, que normalmente es el que le da nombre al equipo. Las bombas están hechas para bombear, entonces el verbo es bombear. Y normalmente una frase de función contiene verbo, sujeto y al menos un estándar de desempeño. Bombear agua a una tasa mínima o a un caudal mínimo de 300 litros minuto. Todo equipo tiene funciones requeridas. No hay equipo sin funciones, porque si no, no lo necesitamos. Las funciones describen el propósito del equipo. No describen lo que es o cómo lo hace. Describen lo que debe hacer. Todo equipo tiene una función primaria y a menudo varias, una o más funciones secundarias.
El enfoque de mantenimiento centrado en confiabilidad es de mantener el equipo, no a su condición de diseño, porque eso sería un gasto exagerado. Lo que nosotros debemos garantizar es el nivel de desempeño deseado. Tenemos que estar por encima de lo que el usuario quiere del equipo. Y eso es muy importante, porque es lo que nos lleva a definir el óptimo de actividad de mantenimiento. Los ítems mantenibles tienen funciones definidas que son requeridas para que el sistema alcance su desempeño estipulado, y esa es la meta del mantenimiento, ¿no? O sea, alcanzar el cumplimiento de las funciones tal como las desea el usuario, y a eso trabajamos. Bueno, y en ese árbol que mostrábamos hoy del software y sus activos y sus componentes, aparecen estos bloques celestes de las funciones. Un tornillo transportador, su función es mezclar y transportar el material, eventualmente si hay un elemento calentador, calentar la mezcla, contener la mezcla, que no haya fugas, y así, por ejemplo, para seguir adelante. Fallas funcionales. Siguiente paso es preguntarse, ahora que conozco las funciones, de qué manera el activo puede fallar en esto de cumplir sus funciones. Y esas son las fallas funcionales. Todas las incapacidades o todos los estados de falla que cada función pueda tener son lo que llamamos fallas funcionales. Y vamos a verlo con un ejemplo. Imaginen que tenemos una caja de transmisión con engranajes, ejes, rodamientos, sellos, etc. Obviamente la función primaria de esa caja es transmitir potencia, ¿verdad? Cualquiera sea la cantidad de potencia a transmitir y torque necesario. La función secundaria es contener el aceite. Sabemos que sin aceite esa caja no va a durar mucho, precisa mucha lubricación, dada los niveles de fricción con que trabajaría si no tuviera aceite. Viene el gerente de mantenimiento y nos dice que el equipo, caja de engranaje, falló cuando una fuga provoca un consumo excesivo de aceite. Luego viene el oficial de seguridad y dice que no, cuidado, para mí falló cuando una fuga provoca charcos de aceite en el suelo que podrían provocar una resbalón y caída o provocar un riesgo de incendio. Finalmente llega el gerente de producción y dice que no, en realidad falló cuando la fuga es tan mala que la caja de engranaje se traba completamente. ¿Quién tiene razón acá? Obviamente no es ni uno ni otro. Puede ser cualquiera de ellos o los tres, dependiendo del contexto operacional donde esa caja de engranajes trabaje. Si estamos hablando de una caja de engranaje que trabaja en una zona aislada, la caja es pequeña y no hay mayor impacto en la producción, seguramente el gerente de producción es el más razonable, porque es el que va a tener la ecuación costo-beneficio mejor planteada. Si estamos en una zona con riesgo de seguridad, porque hay riesgo de explosión o de incendio, seguramente, o que tiene mucho tráfico de personas, seguramente el oficial de seguridad es el que llevará la razón. Ahora bien, si es ninguno de esos casos, es un equipo muy grande, un reductor importante, que en caso de que se llegara a trabar completamente, demoramos 6 meses en conseguir uno nuevo, y además que el volumen de aceite es muy grande, entonces solo el costo del aceite igualmente sería importante, sería el caso de que el gerente de mantenimiento tendría la razón. O sea que cualquiera de los tres puede tener razón, siempre y cuando miremos cuál función es la que estamos hablando y en qué contexto operacional. ¿Cómo debemos registrar las fallas funcionales? Bueno, siempre es a partir de las funciones. Las funciones tienen un verbo, uno o varios parámetros de estándares de desempeño, y en función de eso tendremos una falla. Las fallas pueden ser, como dijimos, totales o, mejor, no lo dijimos, lo vamos a decir ahora. Las fallas pueden ser lo que llamamos totales o parciales. ¿Qué quiere decir esto? Falla total es cuando no podemos hacer nada de la función. O sea, acá me pide canalizar todo el gas caliente de la turbina sin restricción hasta un punto fijo a 10 metros sobre el techo de la sala de turbinas, claramente es la función del escape de la turbina, y no puedo canalizar nada en absoluto. Tengo bloqueado e inutilizado totalmente la chimenea. Esa sería la falla total. No se cumple nada de la función. Luego tenemos las fallas parciales, en el cual, en lugar de negar toda la función, lo que negamos es uno a uno todos los parámetros. El flujo es restringido, no se logra contener todos los gases porque tengo fugas a lo largo de la chimenea, o no logro canalizar el gas a un punto fijo 10 metros por encima del techo, se me queda antes, o con lo que fuera. Y así vamos viendo entonces cada uno de los parámetros que hay. Acá teníamos 3 parámetros, voy a tener 3 fallas parciales más una falla total. Más o menos esa es la regla, la cantidad de parámetros más 1. En otras funciones secundarias, a veces la falla total y parcial coinciden. Si
mi función era reducir el ruido de un espacio de una clasificación ISO de 30 a 50 metros, bueno, el ruido excede la clasificación, y así podemos ir definiendo las demás fallas funcionales en todas y cada una de las funciones. La forma en que un ítem no cumple con su función prevista es lo que llamamos falla funcional, ¿verdad? El proceso RCM identifica las maneras posibles en que los ítems pueden desempeñarse por debajo de sus expectativas, y a esta le llama fallas parciales o totales, según sea el caso. Totales es cuando no cumplimos nada, parciales es cuando cumplimos algo, pero todavía nos falta un poco para el total. Y ahí vamos ampliando nuestro árbol de ítems, de funciones y fallas funcionales, y aquí aparecen los bloques amarillos de las fallas funcionales. Si la función era calentar la mezcla, las fallas funcionales pueden ser sobrecalentar la mezcla o subcalentar la mezcla, dado que seguramente haya un más o menos de temperatura a cumplir. Y ahora llegamos al corazón del análisis, los modos de falla o causas de falla. ¿Qué son los modos de falla? Son las causas de cada falla funcional. En la lista que vayamos a poner hay que poner todos los que sean posibles y razonables, ¿verdad? Y tienen que ser identificados a un nivel de causalidad, o sea, hay que preguntarse tantos por qué para llegar al nivel de detalle que necesitemos, de forma tal que nos permita determinar una política adecuada de manejo de fallas, o sea, una tarea adecuada de mantenimiento que permita resolver ese modo de falla. Como dijimos, un modo de falla es un evento que causa un estado de falla o una falla funcional. Las descripciones de los modos de falla normalmente consisten en un sustantivo y un verbo. Ejemplo, filtro bloqueado. La falla funcional, supongamos que fuera incapaz de transferir agua, si fuera una bomba. Entonces los modos de falla aquí pueden ser impulsor desintegrado, carcasa rota, sello fallado, rodamiento de motor trabado, bobinado de motor quemado, eje roto, llave de accionamiento averiada, válvula de entrada cerrada, interruptor de bomba trabado abierto, conexiones de cable suelto, en fin, la lista puede ser muy larga. Cuando listamos modos de falla, obviamente la gente empieza a preguntarse, bueno, pero a ver, Santiago, ¿cuándo paramos? Esta lista podría ser infinita, si me pongo a poner al detalle, sería un error si yo me pongo a poner cada componentecito, cada piecita, si falla esta piecita, no, no es así que se hace. Hay criterios de cuándo paramos. También es importante saber cuánto detalle es necesario, ¿verdad? Porque, a ver, pongo simplemente falló la bomba y cambio la bomba y más nada, o tengo que entrar al detalle de algunos componentes principales de la bomba. Ese detalle importa. En general decimos que muy pocos modos de falla y o un detalle que sea insuficiente puede llevar a análisis que sean superficiales y peligrosos, ¿verdad? Pero por otro lado, si me voy al otro lado y pongo demasiados modos de falla o mucho más detalle de lo que necesito, podría llevarme a lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Que hago, me llené de papelitos en el análisis, pero no resolví nada. ¿Cuánto detalle es importante? Yo podría, como decía, ir a menos detalle, tomar el conjunto de la bomba, o tomar componentes, bomba, motor, accionamiento, válvula o falta de energía, o ir al detalle que teníamos. Pero también, en algún caso particular, podría ser necesario analizar mucho más detalladamente, no solo el rodamiento del motor trabado, sino identificar si fue por desgaste normal, si fue por mala instalación o por falla del lubricante. En definitiva, los modos de falla deben ser identificados con un nivel de detalle que sea suficiente para poder identificar las tareas de mantenimiento apropiadas, las políticas de gestión de fallas apropiadas. En algún caso, si la bomba es una bombita compacta, sellada, plástica, dosificadora de producto químico, lo lógico será tomar la bomba como una caja negra y el día que falle la tiro y pongo una nueva y tomo este modo de falla. Y en otro caso, cuando el equipo sea una bomba de 400 HP, entonces capaz que tengo que llegar a este nivel de detalle. Depende la importancia del equipo, pero sobre todo depende la criticidad del equipo. En un equipo menos crítico, yo puedo hacer un análisis a más alto nivel y es suficiente. En un equipo más crítico, necesito ir a más bajo nivel de detalle para así poder atacar las causas más tempranamente y por evitar las consecuencias de falla que el equipo crítico me traería. En definitiva, entonces, los modos de falla son definidos como las razones de ingeniería de por qué fallan los equipos. O sea, las causas físicas de los fallos. De todos los modos de falla que sean razonablemente probables, o sea, razonables y probables, deben ser identificados, ¿verdad?,
¿Por qué? Porque puede ocurrir que si yo no pongo todos, estoy asumiendo un riesgo de algo que no voy a hacer nada. Si yo no pongo un modo de falla en la lista, no voy a hacer nada por evitar que falle. Y ahí está el problema. Vamos a tener una espada de Damocles en nuestra cabeza sin conocerla. Una vez que se identifican, debemos identificar todos los modos de falla, pero identificarlos además a un nivel de detalle, le llamamos aquí nivel causal de detalle, que sea adecuado para poder definir una acción de mantenimiento apropiada. O sea, al nivel de detalle que podamos definir una tarea que suene razonable y lógica de realizar. Y ahí completamos el árbol hasta el nivel de modos de falla. Y eso se ve en este tipo de árbol de las herramientas informáticas con que trabajamos, con estos modos de falla en rojo, que puede ser el rodamiento se dañó, el tornillo se desgastó, o la tolva de recepción está tapada, en fin, lo que fuera según el caso y el equipo al que se refiere. Finalmente, entonces, los efectos de la falla. ¿Qué pasa cuando la falla ocurre? ¿Verdad? La definición de efecto de falla describe lo que sucedería si ninguna tarea específica de las de mantenimiento fuera realizada. O sea, opero hasta que falle sin hacer nada para evitarlo. Debemos incluir toda la información necesaria para soportar la evaluación, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia, si hay alguna, de que la falla ocurrió? ¿Qué efectos provoca con respecto a la seguridad del personal o medio ambiente? ¿Qué impacto trae a la producción o a la operación? ¿Qué daños físicos ocurren? Y sobre todo, ¿cuál es la tarea correctiva? ¿Qué debe hacerse para restablecer la función del activo? Entonces, ¿de qué manera importa cada falla? La aparición de algunas fallas tiene mayor impacto o consecuencia que otras. No todas son iguales. En este momento, en la empresa donde ustedes trabajan, están ocurriendo un montón de fallas. Probablemente no les haya sonado todavía el celular llamándolos urgentes. Dejen ese seminario y vengan para acá que hay una emergencia. Capaz que algunos sí, pero esperemos que no. Las consecuencias de los modos de falla se categorizan en términos de impacto sobre aspectos tales como seguridad y medio ambiente, operación y producción, costo por incidente o costo por hora, porque es distinto, ¿verdad? Y se conforman tablas como estas, donde yo voy definiendo distintos efectos que podrán tener algunos costo por hora, otros costo por un evento, algunos severidad de riesgo por ocurrencia, tomando en cuenta los riesgos. O sea que acá podemos trabajar con estas metodologías no solo con un cálculo costo-beneficio para ver la hora de parada, cuánto me cuesta, sino también de evaluar la severidad del daño que los riesgos provocan, para también evaluar ese aspecto de riesgos asociado a los modos de falla. Finalmente, entonces, las partes interesadas y responsabilidad. Antes de comenzar, considere a las partes interesadas que están directamente afectadas, o sea, los primeros que tienen que estar sentados a la mesa compartiendo conocimiento e información son aquellos que están directamente afectados por los resultados del FEMEA, le hace operaciones, mantenimiento, seguridad, medio ambiente, ingeniería, dirección de la compañía. Asegurar de que todos estos interesados claves sean conscientes del FEMEA y de lo que potencialmente significa para ellos, positiva y negativamente. O sea, cuál es el resultado que van a obtener del FEMEA. Invitar a aquellos que puedan aportar conocimientos técnicos al FEMEA y a aquellos que puedan ser responsables de implementar los resultados. Es importante, no solo hay que invitar a los que saben, sino a los que se tienen que hacer responsables después también de los resultados del FEMEA. Obviamente siempre es importante, para que estas metodologías se apliquen bien, que haya un patrocinio, un sponsoreo, como se dice, de la alta gerencia. Si yo me pongo a hacer FEMEAs en la empresa donde trabajo porque se me dio la gana a mí, lo más probable es que no dure mucho tiempo haciendo FEMEA. No, esto tiene que ser una convicción de la alta dirección de que en el mundo moderno de hoy, siglo XXI, año 2020, de la pandemia, tenemos que conocer las causas de falla de nuestros equipos, porque somos responsables por las consecuencias de falla de nuestros equipos e instalaciones. Tanto responsables por lo que afectan al negocio, como por lo que afectan a la seguridad, al medio ambiente, a la imagen de la compañía, etc. Así que es fundamental que esos patrocinadores sean conocidos, ¿verdad? Y que haya reuniones periódicas de alinear, de definir expectativas, roles y responsabilidades de todos los que van a colaborar en el equipo. Ya cerrando los factores clave que tenemos aquí, el negocio debe tener un proceso definido para el uso del FEMEA y para conducir a implementar las acciones. ¿Qué quiere decir?
que tiene que haber en la organización un método de cómo vamos a hacer estos análisis de FEMEA claramente definido, ¿verdad? La SAE JA 1011 y 1012, que es la norma que no fue citada ahí porque es de RCM, no solo de FEMEA, pero cualquiera de las referidas o esta otra, bueno, ¿cuál es el proceso que vamos a aplicar? Segundo, debe haber un explícito apoyo de esa gerencia al proceso y asegurar ese respaldo a la rendición de cuentas para impulsar los resultados, porque sería terrible que hiciéramos todo este tipo de análisis muy detallado, que requiere mucho esfuerzo, y que después la gerencia no haga el esfuerzo de implementar los resultados. La frustración es tremenda, y créanme que lo vi ocurrir. Las empresas deben recurrir a los FEMEAs con facilitadores capacitados, con participantes técnicos adecuados, con el tiempo suficiente, y como yo mencionaba, hoy en día ya no podemos hacer más este tipo de análisis a mano. Hay herramientas de software diseñadas con cálculo matemático, con estadística y demás, y son las adecuadas para el proceso. No podemos hacer estas cosas más a pedal. No alcanza con hacer los análisis cualitativos. Hay que hacer los análisis cuantitativos que permitan tomar las decisiones bien justificadas, ¿verdad? El nivel de detalle al que tengamos que llegar en el FEMEA, como discutíamos recién en los modos de falla, debe reflejar el nivel de riesgo, ¿verdad? O sea, no hay que sobreanalizar un elemento que tenga bajo riesgo, ni quedarme corto con un elemento de alto riesgo. La consecuencia de la falla define el nivel de detalle que yo preciso alcanzar. Finalmente, entonces, asegurémonos que el alcance del estudio FEMEA sea claramente identificado y comunicado antes de empezar a trabajar, que se seleccione un lugar adecuado con las herramientas que sean necesarias para realizar el trabajo y el intercambio de conocimiento y experiencia, ¿verdad? Que se prepare toda la información requerida a los efectos de desarrollar bien el FEMEA y que desde el inicio se definan reglas claras de trabajo, alcance, metas. Bueno, si estamos en la reunión, estamos en la reunión y dejamos el celular de costado, qué horario de trabajo, quién es responsable de qué cosas, en fin. Gestión básica de proyectos, podríamos decir, pero en este caso, más que un proyecto, todo esto pasa a ser un gran proceso nuevo. Finalmente, el facilitador, ese facilitador que debe estar certificado, que debe estar bien entrenado para hacer bien la tarea, porque si no, es un desastre esto. Si empezamos a intentar hacer este tipo de análisis, que si bien parecen simples, tienen su complejidad, con gente no bien entrenada, esto va al fracaso completamente. Y lo peor de eso es que ese fracaso termina llevando al descreimiento de la herramienta. El día que lo vayan a hacer, por favor, háganlo bien. El facilitador debe conocer el proceso y capacitar a los demás participantes en el proceso, ir explicando la metodología. Si hubo antes un curso y una formación para todo el grupo, mejor, pero por lo menos contar con un facilitador, él sí bien entrenado, que ayude por lo menos a dar las instrucciones básicas al resto del equipo, conducir la reflexión y guiar las preguntas, fomentar la participación de todos los asistentes para extraer el conocimiento que todos ellos tienen, escuchar activamente a los participantes para realmente capturar el conocimiento que estos aportan, gestionar el diálogo, los intercambios de opiniones, que no se deriven en pleitos o conflictos, ¿verdad? Tomar las decisiones, gestionar los conflictos, como decíamos, gestionar el tiempo, en fin, ser el líder del proceso de desarrollo del FEMEA. Bien, damas y caballeros, hasta aquí lo que teníamos para presentar. Abrimos ahora la sesión de preguntas. No sé, Laura, si ha llegado alguna pregunta. Sí, sí, tenés ahí en el chat las preguntas, hay 7. A ver, vamos a ver qué tenemos en el chat. 7 preguntas, tratemos de responderlas todas. Veamos, empezamos de atrás para adelante, ya que estamos aquí. Dice así, dice, de mi contexto operacional hay varios factores. Cada uno de esos factores debe valorarse en qué punto del FEMEA. ¿Se valoran todos o algunos para definir mis funciones y para definir la cuantificación de las consecuencias de modo de falla? Esto para entender la manera práctica de utilizar mi contexto operacional. A ver, en el contexto operacional uno tiene que poner todo lo que realmente es importante para el negocio, todos los factores que sean importantes. Porque como dijimos, cuando yo defina las funciones, voy a definir una función principal, que suele ser la que le da nombre al equipo, pero un conjunto de funciones secundarias que atienden múltiples demandas que podemos tener sobre el equipo. Por ejemplo, tenemos un equipo simple, una bomba. Entonces tiene su motor, eventualmente un reductor, un sistema de bombeo, acoples, transmisión, una base, válvula de transmisión y descarga, cañerías que la conectan al resto de instalación.
Mirá, eso es el conjunto de la bomba, fantástico. Pero también tenemos sobre esa bomba, además de su demanda de funcionamiento, caudal y presión, tenemos una función de seguridad asociada. No queremos de que ni el operador ni los técnicos de mantenimiento se accidenten en la operación normal de la bomba o cuando hay que darle servicio de mantenimiento. Eso va a generar que haya algunas funciones asociadas a ese punto. Pero a su vez tenemos algunas funciones de temas de contención del fluido, ¿verdad? Para evitar derramar ese fluido que puede ser caro o puede ser contaminante o puede ser peligroso. Y entonces habrá otros aspectos que tienen que ver con el cuidado de los elementos de sellado y así por delante. Entonces, hay que analizar esas varias funciones de todos los aspectos operacionales, pero también seguridad, impacto ambiental, desempeño, integridad del activo, en fin, todos los aspectos deben ser considerados. No es que voy a priorizar uno respecto al otro. Los tengo que poner todos arriba de la mesa y tendré que ir definiendo mis funciones con el estándar de desempeño que corresponden a todo lo que yo quiero que mi activo haga. Espero haber contestado, Marlon, esta pregunta que tú me hiciste por acá. Seguimos para arriba. Marlon, de nuevo, 2 por 1. Observando los ejemplos de revisión de negocio, no observé valores de cuantificación. ¿Tiene que cuantificarse? Sí. Lo dije en reiteradas ocasiones y lo repito ahora. El objetivo es justamente cuantificar todos los impactos que hay en el negocio, tanto de dinero como de riesgo, como de desempeño. Todo debe cuantificarse. Hoy en día, normalmente, los FEMEA o los RCM los hacemos con software que tienen capacidad estadística y simulación de Monte Carlo, y entonces tenemos el costo de los efectos por hora o por evento, los riesgos asociados, el costo de las tareas, de los repuestos, de los materiales, de la logística. O sea, sí, absolutamente todo debe cuantificarse. Muy bien. Juan Weston nos pregunta por aquí. Muchas veces no hay registro de las fallas. Esta es una historia muy común. En este caso se debe recurrir al conocimiento y experiencia de los operadores y técnicos de mantenimiento. Exacto. ¿Es válido esto para hacer un buen FMEA? Sí, no solo es válido, Juan, sino que es imprescindible. Nunca, ni la mejor empresa del planeta tiene 100% todo documentado de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si nunca antes hizo un FMEA, su histórico no está organizado por causas de falla. Por tanto, hay mucha información que está en una bolsa de gatos de todos los fallos que tuvo la bomba. Pero no tenés, salvo que te pongas a trabajar con mucho detalle, analizando todas y cada una de las órdenes de trabajo del histórico de fallas, muchas veces no tenés esa información bien detallada. Esa información solo está en la memoria y la experiencia de los técnicos de campo, del personal de operaciones, y sí, eso es lo que llamamos la facilitación en un análisis de esto. Cuando me junto con los técnicos para poder sacar de la experiencia de ellos datos que yo pueda convertir en términos de confiabilidad, en parámetros de Weibull o lo que sea. Muchas veces nosotros combinamos, la empresa, muchos o pocos algún dato tiene, nosotros por experiencia, o cualquier consultor que venga puede tener experiencia y tener bancos de datos propios o internacionales que pueden aportar alguna información adicional. Oreda es un famoso banco de datos de la industria de petróleo y gas, pero hay algunos otros. Y finalmente, uno combina esas cosas en donde tengo datos reales del cliente, siempre esa es la mejor opción, porque están alineados con el contexto operacional. En donde no tengo eso, pero tengo datos de algún banco de datos general, lo tomo también. Y donde me falta, ahí lo que vale es la opinión de los técnicos locales, porque es un buen punto de partida. No hay que tenerle miedo a eso. Las metodologías estadísticas de optimizar esto FEMEA y de tomar decisiones correctas de estrategia son muy robustas, pero sobre todo lo que hay que pensar es que esto es un proceso de mejora continua. Quizás con el dato, vamos a decir, pobre, hoy tomé una decisión, entre comillas, pobre. No importa. Mañana veamos el desempeño del equipo, y si el desempeño del equipo no es bueno, voy a poder ahora sí, teniendo un mejor registro histórico, porque ya hice mi FEMEA y ya conozco mis modos de falla, voy a poder obtener mejor data para mejorar mi resultado de decisión de estrategia y así optimizar el desempeño de equipo. ¿Lo voy a tener que hacer eso con todos los equipos? Probablemente no. Solo con algunos críticos que no le pude dar en la tecla de la mejor decisión por falta de datos. Pero recuerden que esto es mejora continua. O sea, que hoy no tenga datos no quiere decir que no pueda empezar a hacer este trabajo y empezar a hacer girar la rueda de la mejora continua. Así que sí, es válido y es altamente recomendable. Indispensable, te diría. No, yo no puedo hacer un FEMEA entrando a la casa de ustedes y sin hablar con ustedes. No existe eso. No hay genio que lo pueda hacer, es imposible. No, adivino no soy.
Yo conozco el FEMEA, pero no conozco el proceso de ustedes. Necesito trabajar con ustedes codo con codo para juntos llevar esto adelante. No hay otra manera de hacerlo. Y sobre todo con la gente que ejecuta el trabajo, que tiene la experiencia de campo. Fundamental, eso es fundamental. ¿Quiénes deben participar? Bueno, ya lo dijimos un poco. Operadores, técnicos, ingenieros de proceso, ingenieros de mantenimiento, en fin, ingenieros de diseño si es necesario, a veces gente de compras, a veces gente de seguridad y medio ambiente, dependiendo de las consecuencias de falla que estamos analizando asociadas a las funciones del activo, no tienen por qué estar todos todo el tiempo. Esa es una cosa que hoy día se ha desmistificado. De hecho, nosotros, por ejemplo, la modalidad con que trabajamos hoy en día, primero pedimos mucha información, todo lo que pueda tener el cliente electrónicamente, y la capturamos antes de ir a la casa del cliente, vía email, o conectando sistemas, y ellos nos mandan información y descargan. Conocemos la lista de activos que van a ser analizados, en base a la lista y toda la información técnica el cliente nos mandó. Armamos un borrador de FEMEA en nuestro escritorio primero, luego vamos a la casa del cliente, ahí sí, con los técnicos del cliente, corregimos las cosas que nos podamos haber equivocado nosotros en nuestro primer acercamiento al FEMEA, y sobre todo en los datos. Probablemente la bomba es la bomba, el motor es el motor, el chancador es el chancador, no le erramos mucho en eso, pero sí en los datos específicos de cómo se comporta en este contexto operacional. Ahí sí hay que afinar el lápiz mucho, y entonces ahí validamos con el cliente la estructura del FEMEA, pero sobre todo los datos del FEMEA. Luego, la parte de, una vez que yo tengo el FEMEA hecho, optimizar, hacer los cálculos para tomar la mejor decisión. Eso es un cálculo que la computadora lo hace, modelo estadístico mediante, pero después hay que validar los datos con el cliente de nuevo. O sea, vuelvo a juntarme con los técnicos y el personal de la empresa y decir, a ver, hice los cálculos, la computadora trabajó, hizo la estadística, hizo su magia, y acá están los resultados. ¿Esto suena razonable o hay algo que suena disparatado? Y lo miramos al detalle, y donde suene algo disparatado vamos a revisar los datos de entrada. Eventualmente corregimos si hay algún dato de entrada que no es tan lógico o que se mejoró su información, y volvemos a calcular, y así hasta que sea validado. Y esto es el primer punto de partida. De aquí a unos meses, cuando conociendo ahora el FEMEA y armada la estructura de mi plan de mantenimiento, pueda medir el desempeño real del activo, entonces voy a volver a calcular, voy a tener nuevos datos para eventualmente afinar la puntería y mejorar y refinar mi plan de mantenimiento. Como dije, ¿esa mejora continua la voy a tener que hacer con todos los equipos? No, solo con aquellos que el desempeño no esté dentro del más menos del óptimo esperado que nosotros pautamos. Y nunca son todos los equipos que se van, porque hay equipos que su condición de trabajo son muy robustos. Por más que yo haya hecho un análisis con alguna carencia de datos, las decisiones finales son razonablemente robustas y el equipo termina desempeñándose razonablemente bien y dentro del margen esperado. Pero cuando hay alguno que se desvía, ese es el que tenemos que revisar y mejorar. Sigo hacia arriba, dice, cada mercado tiene su costo de máquina parada. Obvio, no solo cada mercado, cada planta, cada empresa, una misma empresa en el mismo mercado, en dos países diferentes, puede tener costos de parada distintos. A la vuelta de la esquina, dentro del mismo rubro, dos empresas distintas que están en la misma manzana, podrían tener costos de parada diferentes, porque depende del volumen de producción que tengan. Una, dependen del producto que hagan, ¿no? El mercado, como tú decías, pero otra es el volumen de producción. No es lo mismo una planta que produce 100 por hora que otra que produce 10 por hora. Eso hay que calcularlo para cada caso particular, exactamente. Aquí otra pregunta de don Máximo. Cuando dices cuantificación de los efectos de falla, ¿te refieres al tiempo de parada o al costo total? A ambos. Tú necesitas conocer los tiempos de parada, ni que hablar, pero necesitas saber cuánto te cuesta cada hora de parada. Porque lo que yo tengo que poner para calcular el óptimo, en definitiva, son los costos totales, ¿no? Voy a tener de un lado el costo de todas las horas de parada, y lo voy a y en ese costo de todas las horas de parada hay que incluir también eventualmente no solo el costo de la pérdida de producción, que suele ser el más grande, sino también el costo del correctivo asociado a reparar esa falla. Del otro lado, ¿qué voy a tener en la balanza? Voy a tener el costo de la prevención, cualquier estrategia de prevención que yo aplique, predictiva o preventiva, ¿verdad? Combinado con la reducción de horas de parada que voy a tener. Entonces ahí comparo y tomo la decisión. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor prevenir? Apruebo la tarea preventiva o predictiva. En algún caso te va a pasar de que es mejor dejar que falle. En ese caso simplemente apruebas la correctiva y esa es tu tarea, no hay más nada que hacer, ¿verdad?
Otra pregunta de Máximo, que conozco su trabajo, por eso está muy bien esta pregunta, es, en una flota, ¿debería analizar cada equipo? Acá tenés un buen punto. La flota te facilita mucho, porque como la flota circulan de repente por el mismo contexto operacional, la misma ruta, tal vez tú, analizando un equipo, sea muy fácil multiplicar el plan para todos los demás. Pero igual tenés que tener algún cuidado, que es el siguiente. Los equipos pueden tener características distintas por la vida que les tocó tener. Por ejemplo, tuvieron un operador que era más salvaje y otro que era más cuidadoso. El estado del equipo ya no es el mismo. Entonces, la frecuencia de fallas que el equipo que tuvo el conductor salvaje o que le tocó trabajar los días que no se cuidaba tanto la carga, como en los camiones de la basura de tomada de intendencia, si me los cargan de más los camiones, entonces capaz que me quiebran el chasis. Ellos no ven, quedó una fisura y va a generar una falla de chasis 6 meses, 1 año, 2 años después. Pero ese tipo de estados afectan. O sea que puede ser que dentro de un plan genérico que sea igual para todos los vehículos, tú tengas que cuidar, dependiendo del estado en que se encuentra cada vehículo, algún ajuste pequeño del plan para cada uno de ellos. Pero sí, ahí se facilita mucho, ¿no? Porque hay una capacidad de repetición del plan que es mucho más grande a veces que en los equipos industriales. Tenés una gran ganancia en eso, sin ninguna duda. Y bueno, no hay más preguntas, creo que las contestamos todas, el resto son todas buenas tardes. Y no sé si hay alguna pregunta adicional. Si no la hay, sepan que van a tener toda esta presentación aquí, tendrán mis datos, ahí están, van a tener mis datos de correo, de celular, si me quieren mandar un WhatsApp, consulta, o mandarme a freír espárragos, también válido. Y nada, quedo a las órdenes de ustedes, espero que esto haya sido de su agrado, de su aprovechamiento técnico, profesional, y nada, lo único que nos queda es ¿cómo podemos hacer, Laura, para que se vean todas las imágenes? ¿O ya se fue todo el mundo? ¿Cómo estamos? Tienen que habilitar las cámaras, ellos. A ver, si habilitan las cámaras, nos sacamos una foto todos, y si no, solo los 6 que están con la cámara habilitada. Nos gustaría sacar una foto de todos los participantes para mostrar todos los que se quedaron hasta el final. Así que todos aquellos que quieran habilitar sus cámaras para salir en la foto, y nos sacamos una última foto y les agradecemos entonces su participación en este primer seminario virtual Urumán del año 2020, preparándonos para nuestro congreso de noviembre. ¿No hay más cámaras? Se va la foto por aquí a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muy bien. Damas y caballeros, muchas gracias por su tiempo, por sus buenas preguntas, y espero que esto sea de provecho. Y ya como les dijimos, les vamos a estar enviando la presentación por correo. Laura se la va a estar enviando a todos, así que podrán después profundizarla. Y la filmación va a estar accesible en breve a través de algún canal de YouTube y de algún link en la página web de Urumán para que la puedan repetir a demanda con sus colegas que quizás no hayan podido participar. Muchas gracias y que lo pasen bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Buenísima la charla. Excelente, Jorge, gracias. Gracias. Bueno, y después está Fernando, ¿cómo anda? Espero pronto. Bien, Santiago, bien. Luego, muchas gracias. Cuídense, saludos. Bueno, gracias. Hasta otro momento. Hasta la próxima, Máximo. Muchas gracias, Santiago. Como siempre, de mucha Juan actividad. Antonio, un placer. Saludos para México. Gracias, igualmente. Te esperamos por acá más adelante. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Un abrazo grande a todos por ahí.